La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas. Amigos y hermanos televidentes, le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Mandamos un saludo a la familia de nuestro hermano Juan Pablo Maxul, nuestro hermano evangelista, que pues sí, nos dolió saber la noticia que la semana pasada, creo que fue el día jueves, se había ido con el Señor. Así que le mandamos un saludo a la familia y le pedimos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús que sea Él que fortalezca la vida de su esposa y de sus hijos en este tiempo que yo sé que somos humanos, tenemos sentimientos y sentimos, pero sabemos que Él está en mejor lugar y que mi Señor pues bendiga a toda su familia y que sus hijos también sigan el ejemplo de su Padre, sirviéndole al Señor, predicando el Evangelio para llegar a, como dicen, a aquellas almas necesitadas. Así que mandamos un saludo a la familia Maxul y les tenemos mucho aprecio. Amamos a nuestro hermano Juan Pablo. Así que ya no se nos adelantó, ya está, como dicen, en un buen lugar. Y nosotros continuamos aquí dándole la gloria y la honra al Señor. En esta noche tenemos un tema precioso que le hemos titulado 2021, año de prosperidad. Pero no quiero que piense por un momento usted que estamos hablando de dinero. No quiero que piense usted por un momento que estamos pensando de las cosas materiales aquí en la tierra. No, no se trata de nada, absolutamente nada de eso. No se trata de tampoco de engaños, ni se trata de convencerlo a ustedes para que hagan pactos, como ha sucedido en todo el tiempo, en el cual se ha herido y se ha dañado a mucha gente. Y mucha gente ha quedado, como dicen, no solamente herida y dañada, sino que incluso apartada del camino del Señor porque fueron estafados y fueron engañados por aquellos de la prosperidad, por aquellos que enseñan a hacer pactos, cosa la cual no existe. Pero en este día, cuando estamos hablando nosotros que el año 2021, el próximo año que está, como dicen, a las puertas, lo hemos titulado este tema, año de prosperidad, pero una prosperidad para los hijos de Dios. Y yo repito una vez más, no en lo económico ni en lo material, que eso es algo que no nos debe de importar, sino que estamos hablando en el sentido espiritual. Y para eso tengo algunas lecturas que quiero compartir con ustedes en Proverbios capítulo 10. En Proverbios capítulo 10 sabemos que hubo un hombre muy famoso, un rey, al cual Dios le dijo claramente, antes de ti no hubo ninguno más sabio que tú, dice, ni después de ti lo habrá, hablando acerca del rey Salomón. Y cuando vemos el libro de Proverbios, Eclesiastés, el libro de Cantares, fueron escritos por este rey que fue conocido como el más sabio, como nunca lo ha habido, nadie más en la tierra. Y para eso dije que vamos a darle lectura en el capítulo 10 del libro de Proverbios, en el versículo, vamos a darle lectura al versículo 22, en donde la palabra del Señor nos dice, Proverbios capítulo 10, versículo 22, la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Voy a repetirlo, dice que la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza. Cuando dice Él se está refiriendo de Dios, el que da la bendición, la cual enriquece. Y Él dice, no añade tristeza con ella. No añade tristeza con ella. Esto es lo que dice en el versículo 22. Ahora si retrocedemos al versículo 21, yo quiero que usted se dé cuenta que en el versículo 21 vamos a encontrar dos clases de personas. Dos clases de personas y que pueden ser de los que conocen de Dios también. Y dice en el versículo 21, los labios del justo apacientan a muchos. Este es un tipo de personas. Los labios del justo apacientan a muchos. Y aquí vamos a ver otra clase de personas. Pero dice, los necios mueren por falta de entendimiento. Mueren por falta de entendimiento los necios. Entonces estamos viendo en este versículo dos clases de personas. Dos partes de personas que pueden ser cristianos también, pueden tener el conocimiento de la palabra de Dios. Pero resulta que hay muchos que realmente no se interesan, no tienen ninguna responsabilidad en su vida espiritual, en su crecimiento. No escudriñan las Escrituras. Escudriñar las Escrituras es profundizar, buscar en ellas algo más profundo de lo que está a simple conocimiento y entendimiento. Escudriñar es estudiarlas, meditar en ellas, profundizar en ellas. Y cuando estamos viendo que hay clases de personas que no tienen aquella comunión con Dios, aquel tiempo de oración con Dios,
no escudriñan las Escrituras, están faltos de conocimiento. Son personas que no les va a interesar ni siquiera tener conocimiento acerca de lo que es la sabiduría. Porque déjame decirte que en este tiempo nosotros estamos necesitados de tener sabiduría. Nosotros deberíamos de pedir sabiduría también, como lo hizo Salomón. Salomón, el hombre más sabio que hubo en este mundo. Y Dios fue claro cuando le dijo, antes de ti no se levantó uno más sabio que tú, ni después de ti habrá algún hombre que sea más sabio que tú. Porque Dios le dio aquella sabiduría, y déjame decirte que sabiduría es espíritu. El espíritu de sabiduría que Dios puso en Salomón fue un hombre tremendo. Él escribió Proverbios, Eclesiastés, el libro de Cantares, y cuando nosotros vemos el libro de Proverbios, estamos viendo la consejería que viene de parte de Dios, dada a aquel hombre llamado el rey el rey Salomón. Ahora nosotros necesitamos tener sabiduría. Al conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, necesitamos pedirle que nos dé sabiduría en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Porque déjame decirle que en este tiempo hay mucha gente que por imprudencia, por insensatez están muriendo. En este tiempo de pandemia que hemos estado encerrados por un tiempo y que ya se viene otro tiempo también igual, ahorita ya cerraron otra vez negocios, ya otra vez están, como dicen, sometiendo a las personas a estar en sus casas, que si no tienen un trabajo indispensable o no tienen las compañías no son indispensables, tienen que cerrar también. Los negocios que no son indispensables tienen que cerrar también. Pero en este tiempo estamos viendo la imprudencia de mucha gente. Estamos viendo la imprudencia e insensatez de muchas personas que por falta de sabiduría están muriendo. Cuando vemos la juventud, pasaron un tiempo encerrados. Cuando salen a las calles, salen, como dicen, desbocados. Hay mucha gente que ha caído en el alcoholismo, hay mucha gente que ha caído en la drogadicción por causa del encierro, hay mucha gente que ha caído con problemas mentales, con demencia, hay mucha gente que ha sido afectada en este tiempo. Para muchos predicadores, mucha gente de prosperidad hablaron que el año 2020, el año 2020, iba a ser un año de grande prosperidad. Y fue todo lo contrario. ¿Cuánta gente quedó herida? ¿Cuánta gente quedó engañada? ¿Cuánta gente recibió profecías y palabras que realmente no se cumplieron? Pero déjame decirte que la misericordia de Dios sigue hasta este día, porque grande es la misericordia de nuestro Señor. Dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, y los que estamos con vida es con un propósito de parte de Dios. Ahora cuando estábamos viendo en Proverbios que está diciendo claramente, hablando acerca de dos clases de personas, el que es sabio y el otro que es necio. El necio es imprudente e insensato, pero el sabio mira los tiempos, analiza las cosas, observa las cosas que le rodean, observa los días que estamos viviendo, porque es sabio. Y el sabio se caracteriza por ser una persona, si es hombre o mujer, es una persona prudente y sensata, que no toma decisiones a la ligera, sino que piensa y medita en las cosas que ha de hacer. Mandamos saludos a los hermanos y a nuestra hermana Linda Reyes que está sintonizando la programación. Le mandamos saludos también. Y déjame decirte que en este tiempo se necesita que nosotros pidamos tener sabiduría. Ahora cuando estamos hablando de sabiduría y estamos viendo que se presentan dos grupos de personas, ya sea que sean cristianos o no sean cristianos. Pero dentro de la cristiandad siempre hay dos grupos. El que realmente busca y se esfuerza por tener más conocimiento de Dios y conocer su voluntad y buscar agradar a Dios y crecer espiritualmente y madurar espiritualmente. Y siempre hay un grupo que lo busca y hay otro grupo que no lo busca. Hay en muchas ocasiones que pareciera que muchos cristianos son simpatizantes del Evangelio, simpatizantes del Señor Jesús, personas que se congregan y todo, pero son solamente, como dicen, de costumbre y de tradición también, sin ningún compromiso, sin ninguna responsabilidad por tener un crecimiento espiritual. Ahora cuando estamos viendo a aquellos que realmente se esfuerzan y que le piden a Dios que les dé sabiduría, son aquellas personas que están escudriñando las Escrituras, son aquellas personas que están viendo los tiempos que estamos viviendo, están viendo el cumplimiento de las profecías. Y ahora que se vino esta pandemia en este año, 2020, que decían que era de grande, como dicen, un tiempo de mucha prosperidad. Todo fue lo contrario. Ha sido un tiempo, como dicen, de los peores que ha habido en la humanidad.
Para el siguiente año todavía hay algunos que están profetizando en las redes sociales y hablando de que el próximo año va a ser un año de prosperidad. Que no se alarmen, que no sé qué, y andan hablando puras tonterías para seguir engañando a mucha gente. El próximo año, 2021, no creo que sea de prosperidad para aquellos que viven en la prosperidad y piensan en la prosperidad. Pero para nosotros los hijos de Dios sí es un año de prosperidad. Este lo ha sido y el próximo año que viene, mientras estemos vivos, vamos a estar prósperos nosotros. Y repito, no estoy hablando nada material. Estoy hablando en el sentido espiritual. Cuando estamos hablando acerca del sentido espiritual, es porque la espiritualidad, el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios nos hace que nosotros podamos comportarnos, que nuestra conducta y comportamiento pueda ser como de testimonio y también para muchas personas. Y que cuando nosotros hablamos, podemos ser personas que venimos consolando a otras personas que necesitan consuelo. Podemos venir abriéndole los ojos a aquel que está caminando, como dicen, en las tinieblas. Podemos nosotros guiar a otros que se habían desorientado, a otros que están confundidos. Podemos llevar las palabras para que puedan enderezar su camino. Es parte de la sabiduría, porque nosotros vamos a poder ser aquellos que vamos a estar alumbrando en medio de la oscuridad. Hay mucha gente que camina en las tinieblas, en la oscuridad en este tiempo. Y necesitan que alguien les guíe, necesitan que alguien les hable, necesitan que alguien los oriente. Por eso se necesitan en este tiempo hombres sabios. Se necesitan mujeres con sabiduría de parte de Dios. Y cuando estamos hablando de sabiduría, me gustaría que me acompañaras a ir al libro del profeta Isaías, capítulo 11. En el libro de Isaías, capítulo 11. Isaías, que por cierto tenemos un hermano aquí trabajando también en el canal de televisión, nuestro hermano Isaías, y cuando mencionamos el libro de Isaías, inmediatamente corre a ver quién le habla. Es nuestro hermano Isaías. Cuando vemos el capítulo 11 del libro del profeta Isaías, en versículo 1 y versículo 2, en el versículo 2 es donde encontramos con respecto al tema que tenemos acerca de la sabiduría. La sabiduría es un espíritu que Dios da a todos aquellos que lo piden. Y dice en el capítulo 11, versículo 1 y 2, y brotará, dice, un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Hablando acerca del Mesías, de mi Señor Jesús. Y el versículo 2 dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor del Señor. Está hablando de 7 espíritus. Y vemos que uno de esos espíritus es el espíritu de sabiduría. Pero ahora hay algo más importante, hay algo también que es muy importante en este tema que estamos hablando. Porque el último de espíritu dice que es de temor del Señor. Y ese espíritu no es que ocasione miedo en nosotros, sino que quiere decir que va a obrar en nosotros para que nosotros honremos a Dios, respetemos a Dios, tengamos reverencia a Dios. No se trata de miedo, espíritu de temor de Dios, dice. Este es otro espíritu que vemos aquí mismo en el versículo 2 de Isaías. Cuando estamos viendo el espíritu de temor de Dios, y si nosotros vamos al libro de Proverbios otra vez, si nos vamos al libro de Proverbios, capítulo 1, vamos a ver hablando acerca del espíritu también de temor de Dios. Cuando dice Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 1, vamos a darle lectura. Capítulo 1 del libro de Proverbios. Y el versículo 7 dice así: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y viene mencionando al otro grupo de personas. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Aquí estamos viendo otra vez 2 clases de personas. 2 clases de personas. El temor del Señor, dice, es el principio de la sabiduría, pero para los que buscan sabiduría. Y los necios, dice, desprecian la sabiduría y la instrucción.
Entonces, primeramente, nosotros necesitamos tener el espíritu de temor de Dios, reverenciar a Dios, honrar a Dios con nuestra conducta y comportamiento. Ahora bien, cuando viene el espíritu de sabiduría, es porque nosotros tenemos el espíritu de temor a Jehová, el espíritu de temor a nuestro Dios, que no es de tenerle miedo, sino que respeto, reverencia, honor y honra para Él. Ahora cuando estamos viendo nosotros el espíritu de sabiduría que fue dado a Salomón, y Salomón llegó a ser un hombre al cual Dios no solamente le dio sabiduría, sino que también lo prosperó económicamente y con muchas cosas materiales también, con muchas riquezas. O sea que experimentó Salomón tener muchas riquezas más de las que tenía, de las que poseía. Así que ¿por qué no si un día el Señor te bendice con algo material? ¿Por qué no si el Señor te puede bendecir, si Él quiere y es su voluntad, te puede enriquecer? Así como había enriquecido también a Abraham. Abraham fue un hombre próspero, fue un hombre muy bendecido económicamente también. A este hombre que tuvo fe en Dios. Dios puede prosperar a cualquiera quien Él crea que sea conveniente y sea de acuerdo a su voluntad. Abraham los bendijo grandemente y los prosperó. Como también a Salomón le dijo, por cuanto no pediste más poder, no pediste la cabeza de tus enemigos, no pediste más riquezas, te doy sabiduría y te agrego todo lo demás, le dijo el Señor a Salomón. Pero estamos viendo que las riquezas de nuestro Señor no empobrecen ni dan tristeza. Y de esa sabiduría necesitamos también nosotros. Necesitamos de la bendición de Dios, de esa que nos hace prósperos, de esa bendición que no nos añade tristeza ni dolor, sino que de esa provisión, de esa bendición que nos prospera más que todo espiritualmente. Y es lo que necesitamos hoy en día. Cuando vamos nosotros a Proverbios, una vez más continuamos con Proverbios capítulo 8. Cuando venimos nosotros a Proverbios capítulo 8, esto está muy precioso, muy importante, hermanos. Para aquellos que nos están viendo y sintonizando a través de las redes sociales, en Facebook, viéndolo a través del canal 27-2 de Maná del Cielo, estamos hablando acerca de lo que es la sabiduría que todos necesitamos. Si tú eres un hombre sabio, una mujer sabia, vas a edificar tu casa. Si eres un hombre sabio, vas a tener cuidado con tu lengua. Si eres un hombre sabio, vas a poder controlar muchas situaciones. Si eres un hombre sabio, vas a tener palabra correcta, palabra prudente, palabra sensata, palabra que pueda ser como bálsamo para las heridas en los corazones de las demás personas. Para aquellas personas que están pasando por una situación difícil o de miedo o de pánico, podrán salir palabras de tu boca que van a consolar y van a ayudar a aquellas personas en su caminar. Al que está extraviado, con las palabras que salgan de tu boca, vas a hacer lo que encuentre el camino de la verdad. Y sabemos perfectamente bien que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay mucha gente desviada, mucha gente desorientada, mucha gente confundida. Y ahí es donde se necesitan que nosotros brillemos, se necesita que nosotros alumbremos. Se necesitan hombres y mujeres con sabiduría de parte de Dios. Cuando dijimos capítulo 8 de Proverbios, en el versículo 12, aquí el espíritu de sabiduría está hablando de sí misma. Y mira lo precioso que dice la sabiduría. Dice, yo, la sabiduría, habito, dice, con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Versículo 13. El temor del Señor es aborrecer el mal. Cuando nosotros tenemos ese espíritu de temor de Dios, quiere decir que nosotros que tememos a Dios, que honramos a Dios, adoramos a Dios, vamos a aborrecer el mal. Quiere decir que al aborrecer el mal, nosotros estamos actuando con justicia. Somos justos de Dios, porque Él nos ha justificado a nosotros. Y teniendo ese espíritu de temor de Jehová, vamos nosotros, como dicen, vamos a aborrecer el mal. Y mira, no solamente a aborrecer el mal, sino que dice el orgullo, la arrogancia. Vamos a aborrecer el mal camino. Vamos a aborrecer la boca perversa, porque todo eso lo aborrece la sabiduría. El versículo 14 dice, mío es el consejo y la prudencia. Hablando del espíritu de sabiduría, dice, mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia, el poder es mío, dice. Versículo 15, por mí reinan los reyes, por mí gobiernan los príncipes
y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Está hablando de aquellos gobernantes, reyes y gobernantes, que dice, por mí son que estos están ejecutando ese trabajo. Los gobernantes y los reyes, dicen, están ejecutando el trabajo de sabiduría y haciéndolo perfecto y en justo juicio, porque yo soy la sabiduría en ellos. Por mí, dice en el versículo 16, gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan, dice, con justicia, porque hay muchos gobernantes y muchos reyes que son injustos, pero en este caso la sabiduría dice, yo soy la inteligencia, el poder es mío, y por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Versículo 17. Amo, dice, a los que me aman. A los que me buscan con diligencia, me hallarán. Esto es lo precioso también. Dice, amo a los que me aman, dice la sabiduría. Amo a los que me aman. Y los que me buscan con diligencia, me hallarán. O sea, los que me buscan con prontitud, los que me buscan con responsabilidad, los que me buscan con esmero para hacer bien las cosas, ellos me hallarán. Ellos, dice, me hallarán. Está hablando aquí, vamos a darle lectura todavía unos versículos más, en donde yo quiero que se dé cuenta que dice en el versículo 18, conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Pero ¿de cuáles riquezas, de cuáles fortunas está hablando? Si imagínense cuando mi Señor Jesús hablaba y las palabras que salían de su boca, los mismos fariseos y la gente religiosa de aquel tiempo decía, nunca ha hablado alguna persona así como habla este hombre. Se quedaban admirados con aquel poder y autoridad que el Señor Jesús hablaba, con aquel conocimiento, y decían, ¿y este de dónde ha aprendido tanto? Porque se quedaban con la boca abierta al oír a mi Señor Jesús, cómo se expresaba y lo que hablaba y lo que enseñaba, de aquel precioso conocimiento. ¿No serán de esas riquezas que nosotros necesitamos? ¿No serán de esas riquezas del conocimiento de Dios que nosotros necesitamos en nuestra vida para que cuando abramos nuestra boca podamos llevar bendición? Podamos ayudar a los necesitados, podamos llevar palabras de consuelo, palabras de exhortación cuando se necesitan, palabras que edifiquen, palabras que instruyan, que enseñen, palabras que puedan guiar y dirigir a otras personas que están desviadas, quizás descarriadas, que están caminando tal vez en las tinieblas. Se necesita en este tiempo hombres y mujeres con sabiduría de parte de Dios. Hombres y mujeres que puedan reconocer los días, los tiempos que estamos viviendo. Hombres y mujeres que podamos servirle al Señor. Hombres y mujeres que podamos amar a los necesitados, que podamos amar a aquella gente que se está muriendo sin Cristo, podamos amar a aquella gente que está necesitada. Ya para ir finalizando, en el versículo 21, el versículo 20 dice, yo ando por el camino de la justicia, por medio de las sendas del derecho, para otorgar, dice, heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros. Como dijo mi Señor Jesús, no hagan tesoros aquí en la tierra donde el orín y la polilla corrompen. Hagan sus tesoros en el cielo donde nadie puede minarlos ni robarlos. Y nos está diciendo la sabiduría donde se tienen que llenar los tesoros. Y antes de finalizar con esto, hablando de esos tesoros y de esas bellezas y esas maravillas, quiero conducirte al libro del Evangelio según Mateo capítulo 6. Con esto voy a terminar en este momento. Mateo capítulo 6. Es el último versículo con el que vamos a terminar para dar por concluida esta palabra que he traído en esta noche, hablando del año 21, que es de prosperidad. Capítulo 6 del Evangelio según Mateo, versículo 33, donde mi Señor Jesús dice, pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadiduras. ¿Cuáles cosas? Las cosas materiales que se necesitan. ¿De qué estaba hablando aquí? Si tú allá en tu casa puedes leer el capítulo 6, a partir del versículo 24, te darás cuenta que el Señor Jesús estaba diciendo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Y la sabiduría es esa, que nosotros busquemos del reino de Dios y su justicia. La sabiduría es esta, que nosotros la amemos, la deseemos, se la pidamos al Señor,
para que podamos ser hombres justos, hombres sensatos, hombres prudentes y, por qué no decirlo así, mujeres prudentes y sabias también, mujeres sensatas que edifiquen sus casas. Y en este tiempo necesitamos, viendo el tiempo de la pandemia y viendo la situación que se presenta, olvídate que para el mundo el próximo año que viene va a ser peor todavía, pero para nosotros es un año de prosperidad y para ganar almas también, que es una bendición tremenda para los hijos de Dios. Padre, en esta noche te ruego en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada uno de aquellos predicadores, aquellos hermanos, hombres y mujeres que han entregado su vida a ti, Señor amado, para servirte. Que puedan tener también ese espíritu de sabiduría, Señor, para que todas las cosas que hagan las puedan hacer de acuerdo a tu voluntad. Padre amado, en esta preciosa noche, yo te ruego, Señor bendito, que cada uno pueda disfrutar en tu presencia, Señor. Puedan disfrutar de las obras que puedan hacer guiados por tu Espíritu Santo. Y que la sabiduría, Señor, haga a estos hombres y mujeres sensatos y prudentes en estos días malos que estamos viviendo. Padre, te alabamos, te adoramos y te exaltamos y bendecimos a todos los televidentes y los que nos ven a través de las redes sociales en el nombre de Jesús. Shalom, shalom, y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Dios bendiga.